Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy, siguiendo con las conferencias de ISO 9001, trataremos el tema de información documentada. Muy bien, sin más preámbulos, empezamos gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior que nos permite hacer llegar conocimientos y experiencias a cada uno de ustedes. Muy bien, ¿qué tiene que indicarnos acerca de la información documentada en una organización? Primero que nada, la norma ISO 9001, versión 2015, en su requisito 7.5, exige, y es una condición básica, es decir, es importante tenerlo, de lo contrario sería una gran falta, que las organizaciones tienen que administrar adecuadamente la información como evidencia tanto de sus procedimientos de trabajo como evidencia de la ejecución de las mismas. Para ello, la información documentada, es decir, tener organizada todos los documentos de la empresa, todas las evidencias de la ejecución de la organización, los planes, los programas y documentos externos que son fundamentales para el adecuado funcionamiento de la organización y que evidencien precisamente el sistema de gestión de calidad, son importantes y deben estar debidamente codificados. ¿Correcto? Desde esa perspectiva es que, ¿cuál es el objetivo que busca la información documentada? Es decir, ese requisito. Pues, primero que nada, que tiene que tener una adecuada creación. Es decir, identificar una necesidad y que, seguido de ello, se realice precisamente por parte de un personal competente la elaboración del documento. Por otro lado, sigue también otro objetivo que debe ser la adecuada modificación, es decir, no solo la creación, sino también la modificación, ¿correcto? Que sigue casi los mismos pasos, pero que involucra ya un control de cambios. Por otro lado, y vuelvo a reiterar, tiene que ver con el control, es decir, debemos gestionar adecuadamente quién es el responsable, ¿correcto? Y cuáles son las instancias precisamente para su elaboración, aprobación y divulgación. Y por último, tiene el objetivo de integridad, es decir, que cumple una serie de requisitos importantes que avalan la idoneidad del documento y por tanto su adecuada administración, ¿correcto? Por ello, la elaboración de los documentos en un sistema de gestión de calidad bajo la premisa del procedimiento o del requisito de información documentada sigue estos pasos, que son la creación, que es justamente la etapa en la cual se identifica una necesidad, ya sea de un documento que puede ser un procedimiento de trabajo, un instructivo de trabajo o un formato o registro, y valga la aclaración acá, que un formato es un registro sin llenar, ¿correcto? Un formato es un registro sin llenar. Registro ya se denomina precisamente al formato debidamente llenado, ¿correcto? Entonces, esa serie de documentos se identifican según la necesidad del trabajo que se está ejecutando y para evidenciar precisamente que se está cumpliendo una serie de pautas en ese proceso para poder realizar adecuadamente las operaciones. Segunda etapa es la revisión, es decir, que una instancia determinada, es decir, un personal de mayor jerarquía, es quien va a revisar propiamente, valga la redundancia, el documento para que en base a ello, a su autonomía, responsabilidad e implicancia, va a identificar si cumple todos los requisitos que se están identificando en la necesidad del trabajo. Por ejemplo, ¿no? El supervisor de calidad de un área determinada, de una empresa,
genera un formato, ¿no? Un registro, un formato, mejor dicho, que es necesario para indicar, evidenciar que él ha revisado todas las maquinarias antes de iniciar la producción. Entonces, como en el registro de producción no se indica expresamente que se ha seguido un protocolo para antes de empezar la producción, la revisión de los equipos, entonces crea un registro, ¿no? Para evidenciar que se han seguido ciertas pautas antes del inicio de la producción y que ha sido verificado por el supervisor. Este formato lo crea el supervisor y lo da para su revisión a jefe de producción, ¿correcto? Entonces el jefe de producción revisa que todo está de acuerdo, que cumple precisamente el protocolo de revisión de equipos antes del inicio de producción y finalmente el jefe de producción lo emite ya a la mayor instancia o jerarquía posible de la organización y en este caso lo va a elevar a la gerencia general, ¿correcto? Para su aprobación como siguiente etapa, ¿correcto? Entonces, el área o la gerencia general, ¿por qué se indica que tiene que ser la gerencia general quien apruebe? Porque la gerencia general de una organización es la más alta representación precisamente de una empresa u organización que asume las responsabilidades frente a terceros y que de esa manera, pues, tiene la responsabilidad y la autoridad de denegar o aprobar un documento y de esa manera está enterado de todos los cambios o creaciones o modificaciones a la documentación que va a evidenciar las operaciones de una organización, ¿correcto? De esa manera, por eso indicamos que empezamos con creación, revisión y aprobación, para seguidamente, una vez aprobado, recién se viene a la etapa de divulgación, es decir, comunicación para todas las áreas competentes o relacionadas a ese proceso, ¿correcto? En este caso, se va a divulgar, por ejemplo, el formato de revisión de maquinaria antes de inicio de producción para justamente evidenciar que no hay ningún problema, ya sea de operación o de contaminación en los equipos o maquinarias respectivas. En caso, por ejemplo, sea de alimentos, ¿no? U otro tipo de productos para evitar, digamos, alguna contaminación cruzada o daño o perjuicio en el producto, ¿correcto? Entonces viene la etapa de divulgación o comunicación y se actualiza esto en un sistema, en el sistema de gestión de calidad, para que se pueda administrar debidamente, ¿no? Y de esa manera, pues ya está la documentación totalmente aprobada y formalmente utilizándose. Entonces, estas son las etapas muy importantes que se siguen dentro de la información documentada o del procedimiento de información documentada, del requisito de información documentada que exige la ISO 9001. Y esto es muy importante porque nos da un orden no solamente de quién puede crear o con qué momento se revisa o se aprueba, sino también está indicando la documentación oficial de la empresa u organización. Por ello es muy importante estas 5 etapas, ¿correcto? Y esto nos lleva a identificar la jerarquía de documentos, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cuál es el documento de mayor relevancia dentro del sistema de gestión de calidad para una organización? Pues tenemos los manuales. Los manuales, ya sea de inocuidad o, por ejemplo, manual de procesos, son los documentos que reúnen a los demás documentos de una manera sistemática, organizada, pero sobre todo coherente. Entonces, el manual reúne, engloba, ya sea las políticas y objetivos, los procedimientos, los instructivos, los formatos y registros y demás documentos externos, ¿correcto? Por seguido está la política y objetivos, que son documentos que van a representar las directivas o necesidades a controlar dentro de los procesos o la organización, ¿correcto? Y de esa manera es que se establece precisamente
un código para estos documentos, ¿correcto? Luego tenemos los procedimientos, ¿no? Los procedimientos de trabajo ya especifican cómo se hacen las cosas, quiénes son los responsables y demás actividades, ¿correcto? Para seguidamente poner los instructivos. Y los instructivos son documentos que indican solamente cómo se realiza una actividad, algo muy puntual. En cambio, los procedimientos pueden reunir a varios instructivos. Y los procedimientos siguen precisamente lo que se quiere medir y destacar de las políticas y objetivos. Y el manual engloba ya a todos los procedimientos, políticas y demás documentos en conjunto dentro de una organización. Por eso que está en mayor jerarquía el manual. Por último, o casi penúltimo en todo caso, tenemos a los formatos y registros, es decir, los documentos donde se evidencia la ejecución de un trabajo, ¿correcto? Y por tanto, pues los procedimientos o instructivos respectivos hacen referencia a los formatos donde se dice que se va a llenar la información respectiva de la ejecución de una actividad. Finalmente tenemos los documentos externos, es decir, son documentos que no son propios de la organización, pero que rigen también la actividad, operatividad y legalidad de los procesos dentro de una organización. Puede decirse, por ejemplo, ¿no? Las leyes, los reglamentos que implementan las leyes, decretos supremos o directivas municipales o regionales que rigen precisamente la legalidad, integridad, salubridad y otros aspectos de las actividades empresariales, ¿correcto? Entonces es muy importante tener esto presente porque también nos va a ayudar a desarrollar nuestra documentación. ¿Qué beneficios tiene la documentación, la información documentada? Es decir, seguir precisamente un orden, una directiva, un procedimiento, ¿no? Propio de cómo debemos organizar nuestra información. Bueno, establece los criterios de trabajo. Nos ayuda a conservar el conocimiento de la empresa, es decir, el know-how, cómo se hacen las cosas. Nos ayuda la trazabilidad, que ya vimos en la clase anterior, ¿no? La trazabilidad que es precisamente poder reconstruir la historia de la elaboración de un producto o de la ejecución de un proceso, ¿correcto? La unificación de criterios, es decir, que podemos nosotros relacionar una técnica con otra, considerando la utilidad precisamente de los documentos y conocimientos. Mejora de la comunicación. Nos permite, ¿qué cosa? Hablar en un lenguaje formal, entendible y sobre todo claro, qué es lo que queremos destacar de la documentación para poder hacer que las personas realicen el trabajo adecuadamente, ¿no? Por eso dice mejora la comunicación y es diferente explicarlo verbalmente, o sea, solo verbal, que dándole un manual impreso o ya sea digitalmente para que lo pueda leer de una manera ordenada, organizada y con anticipación y de esa manera podérselo explicar verbalmente. Es diferente, ¿no? Entonces, de esa manera se puede utilizar estos medios, este mecanismo, para que de esa manera nosotros podamos hacer una adecuada inducción. Entonces, como se dice acá, adelante, ¿no? A continuación, facilita la inducción, que nos permite precisamente hacer entender en qué consiste la organización, cómo hace la organización su trabajo, qué políticas lleva o conduce, y por otro lado, permite a la empresa explicar adecuadamente a su futuro colaborador cómo se hacen las cosas y por tanto también es una herramienta de entrenamiento, ¿no? Los documentos son herramientas de entrenamiento porque no solamente se va a explicar una vez, se puede explicar varias veces y de esa manera poder seguir afianzando su conocimiento no solamente del producto o de los procesos, sino también de la organización. Y por último, es base de la mejora continua. Y acá voy a hacer una gran acotación. ¿Por qué indico que es una base de la mejora continua? Fíjense que la mejora se basa
en poder precisamente identificar qué está mal. Y segundo, medirlo. Y tercero, no solamente medirlo, sino precisamente evolucionar en el desempeño del trabajo. Pero si no registramos debidamente la información, entonces no vamos a tener forma ni siquiera, por un lado, de identificar y segundo, de medirla. Una de las grandes ventajas que pueda tener Japón frente a Perú es que registra su información y sabe que sobre esa base de referencia es que se tiene que ir mejorando o evolucionando. Normalmente en Perú, los peruanos en general, sea una empresa chiquita, incluso una empresa grande, ¿no? Es una costumbre ser muy práctico, no depender mucho de la memoria y no de registrar. Entonces, por eso indico que es base de la mejora, el registro, ¿no? Esta documentación importante, porque de esa manera nos va a permitir comparar en el tiempo el desempeño de los procesos o los productos o la misma organización. Tener un nivel de rendimiento, supongamos, ¿no? De cuánto se extrajo de aceite crudo de palma de un proceso de extracción en un día determinado. Entonces nosotros debemos evidenciar de qué manera ingresó esa materia prima, es decir, calidad del fruto. Segundo, registrar las condiciones de la maquinaria, en qué condiciones de presión y temperatura ha ingresado, ¿no? Para saber si la máquina está trabajando adecuadamente también. Y tercero, ¿cuál es el resultado de esa extracción? Ingresó 1000 kilogramos de aceite crudo de 1000 kilogramos de fruto, racimo de fruto fresco se llama, RFF, y salió 250 kilogramos de aceite. Entonces, ahí nos está dando un nivel de rendimiento, precisamente, de la materia prima. Pero otro día, en las mismas condiciones, sale menos. ¿A qué se debe entonces? Son las mismas condiciones. Ha ingresado en la misma calidad, ha estado en el mismo nivel de desempeño el equipo. ¿A qué se debe que rinda menos ahora? Por eso es importante registrar, porque si no tenemos referencia de cómo obtenemos las cosas, pues no vamos a poder mejorar, ¿correcto? Por eso pongo acá base de la mejora continua. Ese es uno de los beneficios, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué metodologías tenemos para la elaboración de la información documentada o los documentos? Bueno, tenemos los flujogramas o diagramas de flujo, ¿no? Que es la evidenciación mediante gráficos, ¿no? Donde se indican las distintas actividades, ¿no? De esta manera nosotros estamos indicando que se hacen las cosas, ¿correcto? Y esa forma nosotros vemos en la cancha, en el campo, finalmente cuando queremos revisar nuevamente la producción o la actividad comercial, si están siguiendo las pautas que se indicaron previamente para poder hacer bien las cosas. Por eso indicamos, como anteriormente se dijo, que nos sirve de referencia para poder mejorar. Tenemos un documento que ya se probó, ya está aprobado para precisamente que trabaje adecuadamente, y si no se está aplicando, pues será la explicación de por qué no se están obteniendo los mismos resultados o se están obteniendo resultados pésimos o quizás mejores. Entonces, de esa manera nosotros podemos mejorar la documentación. Pero si la documentación está adecuadamente o el procedimiento está adecuado, pero no están obteniendo los resultados, entonces hay que revisar si se está ejecutando debidamente. Por eso es importante tener los documentos digital o impresos. Entonces, una forma son los flujogramas para poder evidenciar cómo se desarrollan los trabajos o procesos. Por otro lado, también tenemos los pictogramas, ¿no? Donde también de otra manera, de forma gráfica, indicamos cómo se hacen las cosas, ¿no? Esto es un ejemplo de pictograma, ¿no? ¿Qué puede hacer Paco en el paseo? Dice, ¿no? Entonces, un ejemplo de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Gráficamente. O también el uso de videos,
El uso de videos también es una manera adecuada de representar la información documentada, es decir, documentar un proceso de trabajo, un protocolo de trabajo, un instructivo de trabajo, ¿correcto? Hasta incluso un manual. Entonces, el uso de videos también es importante, pero también no se restringe solo a estos, podemos utilizar otras formas de evidenciar nuestra información, ¿correcto? Que pueden ser otros gráficos o documentos que ya vamos a ver más adelante, ¿correcto? ¿Qué preguntas debe responder el documento que elaboramos? ¿No? Parte del sistema de edición de calidad. Primero que nada, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el objeto de trabajo? ¿Por qué se hace? Justificar, ¿no? ¿Por qué se está realizando ese procedimiento? ¿Quién lo hace? Es decir, quién es el responsable o intervinientes y qué van a hacer. ¿Cuándo y dónde se hace? Y finalmente, ¿cómo se hace? ¿Correcto? Entonces, estas preguntas tienen que ser debidamente respondidas para evidenciar que el documento sí va a cumplir su rol, su propósito. Por otro lado, tenemos requisitos propios de la ISO 9001. ¿Cuáles son? Son la identificación, el almacenamiento, la preservación, el acceso, la recuperación, la distribución, la retención, la disposición y control de cambios. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que debemos considerar como parte de la implementación de la ISO 9001 referente a documentación, a información documentada. Ya vamos a explicar a qué se refiere. La identificación, pues que tiene que tener un nombre del documento y una codificación. Vamos a ver al final cómo vamos a codificar con un ejemplo muy práctico. Pero es importante poner el nombre y su código. Por ejemplo, el procedimiento de despacho de una organización, ¿no? Entonces vamos a indicar procedimiento de despacho como nombre. Y su código va a tener pues una codificación adecuada para que podamos relacionar con el área respectiva de quién depende no solo la elaboración, sino también la ejecución de ese procedimiento, quién lidera ese procedimiento, ¿correcto? Puede haber varias áreas involucradas en el procedimiento de despacho, pero hay siempre definido un liderazgo, quién activa ese procedimiento, ese proceso, en otras palabras, quién activa y finalmente quién supervisa, ¿correcto? Entonces, por ello es importante tener claro la identificación. Por otro lado, el almacenamiento, es decir, se va a guardar físicamente o digitalmente, ¿no? Hay documentos que se guardan de manera física, pero también hay documentos que se van a guardar de manera digital. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, se ha popularizado mucho el uso de documentos digitales. Poco a poco, bueno, nuestras organizaciones van a ir migrando, digamos, a esa práctica. Bueno, en principio, pues hay empresas u organizaciones que han migrado más rápido que otras, pero el futuro es que en general todo sea digital, incluso hasta la firma va a ser digital, ¿correcto? Aunque en algunos casos ya es una realidad, pero en el uso de documentación, poco a poco en algunas organizaciones, ¿correcto? Preservación, ¿no? Está relacionado a que debemos realizar copia de seguridad y con qué frecuencia. Hay organizaciones que sus estados o sus movimientos bancarios o sus movimientos operacionales de cada área que lo registran en un sistema, ¿no?, de información, hacen sus copias de seguridad con una frecuencia diaria o incluso algunas van hasta semanal. Va a depender de la necesidad de cada organización. Por ejemplo, un banco que realiza operaciones y de gran relevancia todos los días hace su copia de seguridad todos los días, por no decir incluso
en determinados rangos de horas, ¿correcto? Entonces, es importante tener claro cuál es la relevancia de la información, de mantener una copia de seguridad, ¿correcto? Y precisamente la frecuencia. Hay organizaciones que lo hacen semanal, porque consideran que es difícil que se les pierda la información y por un tema de precaución lo hacen semanal, ¿correcto? Pero, como indicamos, es importante identificar, por un lado, pues la relevancia de la información y por otro lado los riesgos o amenazas que puedan existir para la organización referente a la información que se está evidenciando cada día. Por otro lado, el acceso, ¿no? Es decir, la ruta para llegar al documento, ¿no? Tiene que estar muy claro cómo es que, en qué parte va a estar la información, ya sea el documento de procedimiento o la política o el formato, ¿correcto? La recuperación, ¿no? Es decir, cómo va a ser organizada la información mediante, digamos, carpetas en, digamos, un directorio determinado, ¿correcto? Es decir, cómo va a estar administrada esta información. Por otro lado, ¿no? La distribución está relacionada a quiénes se distribuye y cómo se va a llegar a otras personas. Entonces acá es importante evidenciar precisamente a quiénes se distribuye, quiénes van a tener conocimiento por lo menos de la información, muy aparte de que están involucrados en la ejecución del documento. La disposición, es decir, se elimina o se guarda y dónde, ¿no? De qué manera o dónde se guarda esa información en caso, ¿no? Ya no se desee mantenerlo vigente. Por ejemplo, las versiones que se eliminan, ¿no? Es decir, supongamos que un procedimiento de despacho estábamos en la versión 7, ¿no? Es decir, se ha creado una vez, esa sería la versión 1, y se han modificado 6 veces, es decir, eso significa la versión 7. ¿Qué pasa con las anteriores versiones? ¿Se van a guardar o no se van a guardar? Ya, si se dice, se elimina todas, excepto la penúltima, ¿ok? Entonces se guarda la penúltima, ¿no? En una carpeta debidamente identificada, por decir, documentos antiguos, ¿no? Documentación antigua. En esa carpeta se guardará precisamente, ¿no? Las versiones o la penúltima versión, ¿no? Se puede decir incluso se guardarán las 2 últimas versiones, anteriores a la última. Ya es política de cada organización. Y como se indica, ¿dónde, no? Es especificar. O simplemente se eliminan, ¿no? O sea, en caso de que se guarden de manera digital, pues se elimina con delete o si se guarda, ¿no? Se guarda pues en una carpeta que indique, ¿no? Documentos antiguos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si es físico, simplemente se desecha, se elimina, ¿no? Se quema, por decirlo así, ¿no? O se tritura, ¿no? Para evidenciar que no se va a poder utilizar por otra persona, ¿correcto? A eso se refiere la disposición. Por último, el control de cambios es un aspecto muy importante, relevante dentro de la administración de la información documentada que exige la ISO. Como indicamos, ¿qué versión del documento estamos trabajando actualmente? ¿Y cuál es su fecha de vigencia? ¿Desde cuándo está utilizándose, en otras palabras, o deberíamos utilizarlo? Entonces acá se pone precisamente la versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, que significa, la versión 1 es la primera, la que se crea. La versión 2 es la modificación, la primera modificación, para ser más concretos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, pero además es importante poner de relevancia la fecha desde cuando ya está aprobado y trabajándose, ¿no? Es decir, cuando ya estaríamos trabajando esta versión del documento. Como indicamos, se establece en el procedimiento de despacho, versión 1, se establece, por ejemplo, ¿no? Que el vigilante, ¿no? Antes de que salga el producto de la planta, debe llamar a gerencia general, ¿no?
para confirmar que efectivamente está saliendo un despacho de producto con la factura respectiva. Supongamos que así estableció la organización. Entonces, para efectos prácticos, se dan cuenta de que en el caminar, ¿no? En el desarrollo del trabajo, es evidente que esta cuestión operativa, pues, puede retrasar, por un lado, los despachos, porque no necesariamente el gerente va a estar, pues, atento, ¿no? O está en alguna reunión. Y por otro lado, pues, es una actividad que fácilmente lo puede delegar a otra área, ¿no? Para que lo pueda evidenciar que todo está ok, ¿no? Entonces, se modifica esta versión, será la versión 2, y se indica, ¿no? Finalmente, en la parte del documento respectivo, que antes que salga el producto de la planta, el vigilante llamará, ya no se pone pues al gerente general, llamará al jefe de contabilidad, supongamos, ¿no? O al jefe comercial. O, no sé, ya se indicará según la necesidad y propósito de este cambio. Entonces, a eso se refieren las versiones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos precisamente de la codificación, es decir, en la parte de identificación de la documentación, este es un aspecto que es vital, fundamental, para poder entender la importancia de la información documentada dentro de la norma ISO 9001, que significa que debemos nosotros asignar adecuadamente un código a los documentos. Y estos códigos, por un tema práctico, ya dependerá de cada organización, pero por un tema práctico se empieza codificando de esta manera. El, el código de área de trabajo, es decir, una empresa tiene distintas áreas de trabajo, entonces, dependiendo del involucramiento o injerencia o participación en un documento, pues se codifica como responsable de ese documento a un área de trabajo. Entonces se va a poner una codificación de área de trabajo, por otro lado, codificación del tipo de documento, ¿no? Ya vamos a explicar, y el número correlativo. Acá vamos a ver, por ejemplo, códigos de área de la empresa. Este es un ejemplo, ¿no? De una organización que tiene gerencia general, tiene área de ventas, compras, almacén, producción, mantenimiento, aseguramiento de calidad, logística, etcétera. Y ponen estos códigos para el área de gerencia general, GGL, ventas, VEN, compras, CON, y así. Ponen códigos de 3 letras para cada área. Y eso va a empezar a marcar precisamente cómo es que empezamos a organizar la información en cada área. Entonces, esto es algo muy sencillo, muy práctico. Otras empresas pueden poner otros códigos, pueden ser 4 letras, sino que en general se sugiere que sea algo muy sencillo, muy práctico, no tan extenso, ¿no? Por eso hemos puesto en este caso 3 letras. Entonces, se pone un código a cada área de trabajo y por otro lado, cada tipo de documento que se esté realizando en la organización, se pone también un código. En este caso se han puesto códigos también de 3 letras. Otra organización pudo haber puesto 2 letras, no hay ningún problema. Pudo haber puesto 4 letras incluso. Sin embargo, es importante tener muy en claro que esta codificación tiene que ser muy práctica, sencilla, pero sobre todo fácil de relacionar. Entonces, por ejemplo, el manual del sistema de gestión de calidad y inocuidad le ponen de esta manera, M-SGCI. Y en cambio los demás documentos como manuales, procedimientos, formatos, instructivos, informes, planes de trabajo, programas, protocolos, ¿no? O documentos varios, ¿no? Ponen estos códigos. Por ejemplo, para el procedimiento PRD, para un plan PLA, para un protocolo PRT y otros documentos como los organigramas DOC, ¿no? Entonces, o incluso perfiles de puestos u otros, ¿no? Pero va a depender de cada organización, ¿no? Este es un ejemplo, como nosotros podemos organizar a manera práctica, ¿no? Y finalmente el número correlativo. En este caso, en una organización se está codificando desde
el 001 hasta el 999. Es decir, que puede tener, digamos, 999 procedimientos o formatos o instructivos o planes o documentos dentro de un área de trabajo. ¿Correcto? Por ejemplo, el área de compras puede tener 999 procedimientos de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si es que fuera necesario. Hasta ese nivel puede llegar. Por eso le ponen 3 números en la codificación. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo muy práctico de cómo se utiliza un procedimiento, ¿no? Acá vamos a ver un procedimiento de trabajo, ¿no? Estamos viendo. Este es un ejemplo de procedimiento de trabajo. Procedimiento de información documentada, que rige, dice, ¿no? El objetivo es establecer los parámetros generales para la elaboración de documentos, su codificación, emisión, revisión, aprobación, modificación, distribución, eliminación, manejo e identificación de documentos u obsoletos con el fin de facilitar su presentación, utilización y disposición final. Acá está diciendo, acá estamos poniendo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Y acá estamos poniendo el código. Este es un documento ADC-PRD-26. ¿Qué significa? ADC, viendo el ejemplo anterior, ¿no? Acá estamos viendo. ADC es del área de aseguramiento de la calidad. ADC. Entonces pone acá ADC. El área de calidad tiene el procedimiento PRD. Este es el 26avo procedimiento del área de calidad. Su versión número 1 tiene un periodo de revisión de 3 años, es decir, al término del tercer año tienen que revisar si se mantiene o no se mantiene. Si se mantiene, bueno, sigue, ¿no? Si no se mantiene, cambian de versión. ¿Correcto? Entonces, vigencia desde el 1 de septiembre de 2020, por ejemplo, ¿no? Está indicando que ese documento está trabajándose desde el 1 de septiembre del 2020. Y es importante indicar desde cuándo está trabajando. Y por último, acá vemos que tiene su logotipo, ¿no? Se pone el logotipo. Nombre de la empresa y su logotipo, o el logotipo propio de cada organización, ¿no? Entonces se pone el alcance, ¿no? Hasta dónde corresponde el uso de ese procedimiento. Pues lógicamente todos los documentos sean nuevos u obsoletos. Y las responsabilidades. Jefe de aseguramiento de calidad, ¿no? Es responsable de determinadas actividades, ¿no? Los miembros de la organización también son responsables de cumplir este presente procedimiento y cada integrante de la organización es responsable de mantener sus registros actualizados y de garantizar su almacenamiento en lugares apropiados y seguros, con el fin de evitar su deterioro. ¿Correcto? Este es un ejemplo de procedimiento. Acá se dice el almacenamiento, se almacena en cada lugar de trabajo en la memoria de la computadora del usuario. ¿Correcto? La recuperación dice, el usuario de cada documento o registro puede dar autorización por el uso de sus registros al miembro de la organización que lo requiera. Es decir, lo pueden ver cualquier persona que lo requiera, ¿no? Podemos ser mucho más exhaustivos. Podemos decir, cualquier miembro de la organización debidamente autorizado pudo haberse puesto, ¿correcto? O sea, va a depender ya de cada organización. Protección, ¿no? Los documentos y registros se conservan en file debidamente forrados y etiquetados en cada uno de los ambientes de trabajo según corresponda y sea necesario. ¿Correcto? Y también dentro de un procedimiento de trabajo se debe poner definiciones que se van a utilizar más adelante y que es importante definirlo previamente y que no es de un uso común en todo caso. Por eso se ponen definiciones. Por ejemplo, copia controlada no es un uso común de nuestro lenguaje. Por eso se pone, ¿qué significa una copia controlada? Copia de documentos vigentes del sistema de gestión de calidad, identificados con un sello de copia controlada y asignados a una persona o procesos para su uso y aplicación correspondiente.
¿Y a qué se refiere esto? A que no todas las personas van a tener un documento determinado o registro determinado. No todos pueden llevarlo, ¿no? No todos van a utilizarlo, y menos estar llevándolo consigo. Por eso se dice copia controlada. Entonces, estos términos también se definen. Por otro lado, también tiene que estar explicado los documentos de referencia. Por ejemplo, norma ISO 9001, versión 2015, y la norma BRC, versión 2008. Acá pudo haberse puesto también decreto supremo 0098, ¿no? / 2021, por decir, y explicar, ¿no? Ley de la, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante tener presente. Y por último, acá está el procedimiento de trabajo. Y en el procedimiento de trabajo se explica, ¿no? Ya en detalle, es decir, el cómo, ¿no? Se va a ejecutar este procedimiento de trabajo. Etapas, descripción, responsable y registros o documentos que evidencian la realización de este procedimiento de trabajo. Este procedimiento de trabajo, que es, mejor dicho, el procedimiento de información documentada, es un ejemplo, ¿no? De cómo se establece en una organización. Entonces, tiene etapas. Elaboración de documento, envío de borrador, revisión y aprobación, codificación del documento, inclusión en la lista maestra, la distribución, su modificación respectiva, revisión y aprobación de la modificación, y la administración de documentos obsoletos incluso, ¿no? Lo que hablamos en un momento determinado, ¿no? Lo que preguntamos incluso, ¿no? De las preguntas que debe responderse en, ¿no? En un documento. ¿Qué se hace? Pues ya se explicó por qué se hace. Pues justamente para tener controlados los documentos. ¿Quién lo hace? Determinadas personas. ¿Cuándo y dónde se hace? Y cómo se hace. Acá estamos explicando el cómo se hace. ¿Correcto? Entonces, este ejemplo va a estar a su disposición, no hay problema. Ya se pasó a la organización para que pueda facilitarles esta documentación. Y estas son las etapas en lo que respecta a registros. Tanto los documentos internos como los registros tienen su propio procedimiento de trabajo, ¿correcto? Y acá se especifica. Entonces es importante tener claro los documentos de trabajo, pueden ser manuales, procedimientos, planes u otros, y también la evidenciación de la ejecución o aplicación de estos documentos, que son los registros. Y acá se especifica precisamente cómo desarrollar este caso, ¿no? De los registros, cómo sigue sus etapas de creación, aprobación, divulgación y actualización, ¿correcto? Para finalmente tener los registros que involucran a la administración o desarrollo de este procedimiento. Y en este caso tenemos la lista maestra de documentos, ¿no? Y la lista maestra de formatos. Entonces, acá vamos a ver el ejemplo de la lista maestra de documentos, ¿no? Igual, debe estar rotulado, codificado, por ejemplo, ¿no? Este es un formato o registro, en todo caso, ¿no? Que va a tener como código ADC, ¿correcto? ADC-FOR-032. ¿Qué significa? Que dentro del área de calidad es el formato número 32. Como indicamos ya en su momento, los formatos, ¿no? Según nuestro caso, tienen esta codificación. Formato FOR. En cambio, los procedimientos son PRD para nuestro caso. Cada empresa puede poner 2 letras u otras letras en todo caso, ¿ya? Sino que lo hacemos de una manera práctica para entender la idea, pero pueden seguir la misma idea también en sus organizaciones. Entonces, este documento, que es un registro finalmente, porque ya está siendo llenado este formato, es el ADC FOR 32.
Significa que es el 32avo formato dentro del área de calidad. Versión 1, que se está utilizando desde el 1 de septiembre de 2020 y se revisa en 3 años, ¿correcto? Y acá se indica en este lista de maestra que finalmente es un resumen de todos los documentos, ¿correcto? Es un resumen de todos los documentos donde se involucra precisamente a todos los documentos de la organización por áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá dice Manual de Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. Código ADC MAN-001. Hemos puesto MAN porque es un manual. Versión 1, fecha de vigencia, 1 de octubre de 2020. ¿Reemplaza algún documento? Ninguno. Por ejemplo, ¿no? Formato de almacenamiento impreso para la gerencia general y el área de calidad. Ubicación, gabinete, ¿no? En el gabinete impreso y en la PC digital. O sea, de manera digital también se tiene, pero en la PC. Pero también va a ser llenado, o sea, va a ser impreso en ambas, ¿no? En ambas formas. Entonces, y se indica a quiénes se distribuye este manual. A gerencia general y al responsable del área de gestión de la calidad. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante tener presente. Acá ponemos también otros documentos, ¿no? Para efectos prácticos voy a mostrar algunos nada más, no voy a mostrar todos. Y mostramos el procedimiento de mantenimiento preventivo, ¿no? El procedimiento de mantenimiento preventivo, pues representa el área de, a ver, vamos a ver, acá dice, el área de mantenimiento le corresponde MTO, las siglas MTO, acá está, MTO. Entonces, del área de mantenimiento le va a corresponder procedimiento PR, ¿no? PR. Entonces, le corresponde MTO-PRD 001. Es decir, este nombre, procedimiento de mantenimiento preventivo, es el primer procedimiento del área de mantenimiento, ¿no? Versión 2, ya van en la versión 2, vigente desde el 1 de junio, y reemplaza a otro documento BPM-36, por ejemplo, ¿no? Y la forma de almacenamiento se indica acá, la ubicación y la distribución, es decir, se va a distribuir o se va a entregar al área de gerencia general, al área de aseguramiento de la calidad y al área de mantenimiento, ¿correcto? Y de esa manera nosotros vamos haciendo todo un resumen, ¿no? Vamos listando en este documento, lista maestra de documentos e distribución, todos los documentos concernientes a la administración del sistema de gestión de calidad de la organización, ¿correcto? Por otro lado, también es importante la lista maestra de formatos y distribución, es decir, los formatos que una vez llenados se llaman registros, se ponen acá también para saber cuántos registros debemos ver dentro de la organización, o sea, tipos de registros, ¿no? O sea, cuántos tipos de registros va a tener la organización, ¿correcto? Diariamente un registro de ventas puede llenarse 3, 4, 5 veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin embargo, eso va a ser un tipo de registro, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Control de calidad de grano. Va a ser el ADC-FOR 001. ¿Por qué ADC-FOR 001? Porque va a ser el primer formato del área de calidad. Y como ejemplo lo tenemos acá. Este formato permite controlar la calidad de grano, ¿no? Que ingresa a la empresa. Igual, se rotula de esta manera, es decir, se pone su rótulo, y el rótulo debe indicar acá a la izquierda, pues, el rótulo de la empresa, el nombre del documento, en este caso el nombre del formato, y código de ese documento. En este caso, ADC-FOR 001, versión 1, revisión cada 3 años, y vigencia. Desde el 1 de junio se está trabajando este formato, ¿correcto? Se ponen otros datos, ¿no? La fecha de revisión o de control del grano o del lote de grano, el origen, qué normas van a trabajarse,
o qué normas se están llevando a cabo para el control, cuántos sacos, ¿no? Y peso de muestra, código o lote del grano, lote del proveedor y peso bruto de este lote, ¿correcto? Y acá se ponen pues ya los datos que se quieren precisamente controlar. En lo que respecta a calidad físico-química del control de granos, por ejemplo, de cacao, ¿no? Se pone un valor, ¿no? Que se controla, violáceos, límite aceptable, y acá se pone ya pues, ¿no? El valor, supongamos, ¿no? 14 o 15%, ¿no? Se pone 15%, y de esa manera, ¿no? Ya está representándose precisamente el llenado de este registro. Se ponen pues otros datos, ¿no? Que corresponden precisamente a que se deben controlar según estas normas que ya están indicando, ¿correcto? Se pone también lo que es calidad sensorial y se pone una calificación final. Es importante que en este formato también se considere qué acciones correctivas, la leyenda de calificación y la frecuencia de control. En este caso, por cada ingreso de lote se pone. Y alguna observación adicional, ¿no? Se pone el responsable y quien supervisa precisamente que se ha seguido debidamente los procesos al respecto para finalmente calificar este lote. Y finalmente tiene como pie de página este formato, quién elaboró el documento, es decir, este formato, quién lo revisa y quién lo aprueba, ¿correcto? Entonces, este formato nos permite precisamente evidenciar, ¿qué cosa? La aplicación de un procedimiento, por ejemplo, procedimiento de liberación de materiales, ¿no? En este caso de materia prima. Entonces, con ese documento estamos diciendo, ¿no? Que se han revisado determinados parámetros, ¿no? Estos son los parámetros, tanto físico-químicos como sensoriales, que exigen la norma. La norma va a ser un documento, ¿no? Externo, para que se pueda utilizar este lote de grano y finalmente procesar dentro de la organización. Entonces, es importante, ¿no? Cómo nosotros, pues, administramos la información, le ponemos un código según el área que lidera este proceso o que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de este procedimiento, qué versión, qué fecha, a qué documento reemplaza, qué fecha anterior tuvo, ¿no? Ese documento, donde el formato de almacenamiento impreso o digital, ubicación o ruta, ¿no? Retención mínima, que significa cuánto tiempo lo vamos a conservar este registro. Por ejemplo, 3 años. Después de 3 años ya lo podemos desechar estos registros. Y a quién se entrega para su ejecución o quienes están autorizados a tenerlo, ¿no? Acá se indica, por ejemplo, gerente general y el responsable de aseguramiento de la calidad. Entonces, de esa manera, nosotros estamos viendo cómo es que se emplea precisamente o cómo se desarrolla el uso de la información documentada mediante este procedimiento de información documentada. Y acá se ponen pues anexos, ¿no? Algún anexo adicional que se indica quién elabora determinados documentos, quién elabora, quién revisa y quién aprueba. También se indica la codificación de la documentación dentro de la organización, que ya vimos como ejemplo. Y se incluye también la identificación de los documentos por área, es decir, cuál va a ser la codificación por áreas de trabajo, que ya también se explicó en su momento. Y finalmente, el ejemplo de la codificación, ¿no? 3 letras iniciales que representan al área de trabajo, 3 letras que representan al código del documento y 3 números que representan al número de documento respectivo dentro de un área de trabajo. Acá dice GGL-DOC-003, donde se especifica, ¿no? Que es el número, es el tercer documento de la gerencia general que está involucrada en el sistema de gestión de calidad, ¿correcto? Es que de esa manera nosotros estamos controlando
de una manera práctica y sencilla todos los formatos de la organización que se van administrando en este archivo que se llama lista maestra de formatos y todos los documentos de la organización que se administra, ¿no?, en este archivo llamado lista maestra de documentos. Adicional a esto, es importante también poner acá a continuación, ¿no?, lista maestra de documentos externos. ¿Ok? Documentos externos. Es importante tener también una lista de documentos externos con esa misma sintaxis, ¿no? Llenamos los documentos externos que nos sirven de referencia para el desarrollo de estos procedimientos. Es muy importante tener bien identificados, ¿correcto? Es que de esa manera nosotros pues podamos hacer un seguimiento de la actualización o modificación de los documentos. Por ejemplo, acá tenemos política de calidad, ¿no? Le corresponde al área de gerencia general, en la versión ya 2, que se practica desde el 1 de junio y que reemplaza al documento HACCP-02, impreso, y va a estar un cuadro en pared. Va a estar ubicado en determinados lugares, ¿no?, ese documento, lo que indica, ¿no? De esa manera, cuando venga la auditoría, va a evidenciar que está en un lugar determinado, ¿no? Y acá se indica a quienes se les da alcance de este documento, ¿no? A quienes se les hace llegar, ya sea digital o impreso. Entonces, eso es lo que quería compartir con cada uno de ustedes, cómo es que se implementa, se desarrolla y cómo se considera, ¿no?, precisamente la información documentada. Es importante esta codificación, es muy importante. De esa manera identificamos qué documentos tiene cada área de trabajo, ¿no? Y esa forma nos permite tener de manera organizada, ¿no?, qué documentos o formatos o registros tiene cada área de trabajo. Y que de esa manera identificamos rápidamente para poder nosotros evidenciar precisamente que se está utilizando de forma correcta y de manera transparente. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario al respecto, ¿no?, para que de esa manera podamos nosotros aclarar algunos conceptos. Muy bien, si no hay ninguna pregunta o duda, cualquier consulta me lo pueden hacer a este correo o a mi número de WhatsApp, que gustoso yo estaré respondiendo en cualquier momento. Y de esa manera, pues, aclarar para que ustedes puedan aplicar en sus organizaciones. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy y nos estaremos encontrando la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.